Hola amigos, ¿cómo están? Queremos, como siempre, darles la bienvenida a nuestra programación Descubriendo al Mesías de las Profecías. Gracias por estar allí, de ese lado, sintonizándonos y juntos con el propósito de estudiar, de aprender más de la Palabra de Dios. En esta ocasión continuaremos con esta serie que iniciamos del segundo Sinaí, Jesús y el sábado. Ya estamos en la exposición número 20 de esta parte donde ya los discípulos van a hablar acerca del sábado o también de su contraparte, quienes sostienen que se abolió el sábado y se inaugura un nuevo día. Para ello vamos a buscar los textos introductorios, como de costumbre, de las profecías mesiánicas, como es Isaías 42 en este caso, que nos muestra al Cristo que vendría trayendo verdad, justicia, la ley, las costas esperarían en su ley, sería luz de las naciones. Pero junto con el Cristo, sus seguidores después seguirían llevando esa luz por obra del Espíritu Santo. Vamos pues entonces a buscar Isaías capítulo 42. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, no alzará su voz, no la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Y versículos 6 y 7. Yo Jehová te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Esta era la labor del Cristo que tenía que hacer aquí en la tierra, y sus discípulos son los continuadores que llevan el mismo mensaje de arrojar verdad, justicia, luz a las naciones. Y con respecto a este tema de la observancia del séptimo día de la semana como Día del Señor, es tan importante entender algunos textos que han sido mal interpretados. Y el que vamos a estudiar a continuación tiene que ver con el argumento de que Pablo, cuando a los colosenses les dice que se cuiden, vamos a mirar todo el contexto, que se cuiden de aquellos que preconizan, que andan con nueva luz, que se meten en cosas raras, al punto que Pablo tiene que decirles, nadie los critique a ustedes por cuestiones de comida, bebida, o días de fiesta, o sábados. Todo lo cual es Cristo, eso es sombra, pero el cuerpo es lo que importa. Vamos a mirar ese argumento de Colosenses capítulo 2, donde se pretende con ello que Pablo enseña una relativización, un aflojar del mandamiento, cuando de verdad lo que Pablo está enseñando es absolutamente otra cosa. Pues para ello primero veamos el texto, Colosenses capítulo 2, versículos 14 al 16, y luego el contexto que va a ser prácticamente todo el capítulo de Colosenses 2. Vamos pues entonces a mirar el capítulo 2 de Colosenses, que dice que Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavó en la cruz. Y despojó a los principados y las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Obtenida semejante victoria, el consejo de Pablo a continuación. Por lo tanto, que nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Recordemos que al decir días de reposo, en la Reina Valera 60, prácticamente en todos los casos significará sábado. Y el texto que viene a continuación, 17, que arroja más luz sobre el versículo anterior, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ponemos otra vez el versículo 16. Enseña Pablo en este versículo, al decir que nadie os juzgue o critique o condene, van a ser verbos sinónimos, con respecto a estas cosas, comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o aún sábados, que nadie los critique con respecto a los sábados. Y en consecuencia estamos liberados del tema del sábado. ¿Es eso lo que Pablo quiere enseñar? Vamos entonces a ver el contexto en capítulo 2 de Colosenses,
¿A dónde apunta Pablo? ¿De qué está hablando? Para ello vamos al versículo 8 en adelante. Colosenses 2, 8 en adelante. Allí comienza la historia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Antes de avanzar, para que nos quede claro por dónde va a ir la línea de argumentos, en el versículo 8 que acabamos de leer hace un momento, queremos subrayar, y si es posible en el griego también, lo siguiente. El apóstol Pablo está apuntando a alguien, en español dice nadie, en el griego está más personificado, un no alguno es la palabra en griego. Mirad que ese fulano a ustedes no los extravíe por medio de huecas sutilezas, de filosofía del mundo, de enseñanzas, porque este individuo o individuos que campea a lo largo del capítulo 2, iremos leyendo, es el que extravía con sus enseñanzas, sus prácticas, incluso tocando temas como es las fiestas judías, las lunas nuevas, los sábados, y Pablo entonces se pone muy firme contra esa gente, al punto que vamos adelantándonos solamente a modo de razonamiento, y lo vamos a probar con los textos, pero para saber a dónde vamos a ir, es que Pablo condena no el uso del sábado, lunas nuevas, fiestas, sino el abuso que ese fulano, al que en español le llamamos nadie, en griego es, reitero, más personificado. Ahí lo tenemos. No tenemos, podemos leerlo con números para poder identificar las palabras. El 3361 es el me, se pronuncia me. Luego es el 3767, por lo tanto, dice en español. Y luego el número 5100, el tis, alguien. Ok, quitando el que es una partícula que dice por lo tanto, en español también decimos alguien pues, y entonces ese pues le agregamos, está después, no al comienzo. Acá también, quitando el queda el me, tis. Esa es la persona que nos interesa, el tis ese, al cual Pablo dice no, que es el me que aparece al comienzo. En otras palabras, mirando el texto que tenemos acá, las tres primeras palabras, que están en color verde, la que importa es el tis, el número 5100. Ese alguno es el que causa problema. Y el me, la primera palabra, número 3361, es la indicación de Pablo, que esa gente no se meta, no le permitan. Mirad que nadie los engañe. Por ahí va la línea de razonamiento. Bien, vamos otra vez entonces, porque esa palabra va a reaparecer en otras partes de Colosenses capítulo 2. Miraremos que Pablo apunta su artillería a ese fulano, no contra el sábado, no contra la fiesta, sino que las pone en su justo lugar. Pero ese individuo es el que pervierte. Por lo tanto, reiteramos, Pablo no va a condenar el uso, sino el abuso que este fulano hace de cosas que tienen su justo lugar. Como sombra, dice Pablo. Bien, como sombra. El cuerpo es distinto, pero este fulano invierte lo que es sombra, lo pone como cuerpo. Y lo que es cuerpo, lo pone como sombra. Típico comportamiento judío. La pregunta es, ¿qué es sombra? ¿Qué es cuerpo? Estamos razonando, amigos, para que entendamos por dónde va a ir la lectura del texto. Para Pablo, sombra es todo aquello que no es Cristo. Cristo es el cuerpo. ¿Cómo ocurre con un árbol? Tenemos el tronco, el follaje, allí, ese es el árbol. Ese es lo que Pablo va a llamar la sombra y el cuerpo. El cuerpo es aquello que proyecta sombra. Esta ilustración la vamos a mirar un poquito después. Pero el punto es que el judaizante, el judío, invierte. Y aquello que era cuerpo, que es lo que da vida, ahora lo convierte en sombra. Y lo que era sombra lo convierte en cuerpo. Esa inversión, Pablo la va a condenar. Vamos pues entonces a mirar desde el versículo 8, Colosenses 2:8, a ese alguien, el metis, al cual Pablo va a condenar. Mirad que nadie, ese fulano, os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres,
conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y ahora a partir de acá comienza a exaltar a Cristo para luego volver la artillería contra el nadie, contra ese fulano. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Aquí hay un aspecto que también vamos a señalar, y es el enfoque que Pablo le va a dar a los ritos judíos y un significado profundo. En Cristo estamos circuncidados, pero no con la carne, como el judío, que circuncida su prepucio corporal, sino que hay una circuncisión del alma. Esa es la circuncisión, según Pablo, la que vale delante de Dios. Ese aspecto espiritual Pablo va a señalar permanentemente en sus cartas, y cuanto más en Colosenses capítulo 2. Quedémonos acá con lo de la circuncisión. Repasamos el texto e iremos a probarlo en otras partes para tratar de entender la mentalidad de Pablo al condenar, al arrinconar y poner allí expuesto a ese nadie, a ese tis en griego, que es el que trae todo el problema y que afecta el sábado también. Vamos pues entonces a ver el último texto de Pablo, el anterior. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, una especial. No es la común, la vulgar, en la que el judío corta parte de su cuerpo, de su aparato. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, que es el bautismo que dice a continuación. Sepultados con Él en el bautismo. Notamos, vamos a llegar después a eso, pero vayamos entonces a esta circuncisión espiritual. Para ello vamos a ver textos, primeramente del Antiguo Testamento. Miremos Jeremías capítulo 4, versículo 4. Ya estaba profetizada, ya estaba dicha esa circuncisión espiritual que Dios quería que los judíos se la aplicaran a sí mismos, que es la circuncisión del alma. Dice allí, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Notamos que allí se menciona que el alma, el corazón, tiene una grasa, como ocurre con el prepucio carnal masculino. Quitad el prepucio del alma, del corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Con ello, Jeremías estaba diciendo, es decir, Dios a través del profeta Jeremías, no se confíen en la circuncisión corporal. Oh, yo ya me circuncidé, soy hijo de Abraham, circuncidado. Acordémonos que esa fue la expresión que usa Pablo en Filipenses 3:4. Si alguien tiene que confiar en la carne, yo le gano. Circuncidado el 8º día. El mandamiento de Moisés ordenaba que todo niño nacido judío debía ser circuncidado. Ahí tenemos ya el versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguien piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Y cuál era el orgullo? Circuncidado al 8º día. Entonces el judío se confiaba que al estar circuncidado corporalmente, allí en su cuerpo, formaba parte de la herencia de Abraham, era hijo de Abraham y por lo tanto heredero de las bendiciones de Dios. Pero aquí que Pablo saca otro testimonio, pero no que lo inventa, ya estaba en Jeremías 4:4. Ahora leemos Deuteronomio 36, también ya aparece, que ve que circuncidar la grasa, así como hay un prepucio allí en el cuerpo del varón, y siendo más gráfico todavía, quiero agregar que la circuncisión masculina, en tanto higiénica, es tan recomendable, tan preciosa, porque libera al varón de suciedades como el esmegma, y en el caso de la mujer, su esposa, puede hacer que la dama, su esposa, tenga menos propensión a contraer cáncer de útero. Es el caso de sociedades en que los matrimonios, allí tiene el marido su cuerpo circuncidado. Hay menor índice de cáncer de útero en la señora. ¿Por qué? Porque se mantiene más higiénico el aparato masculino. Así que en ese sentido es saludable. Pero si se aplica espiritual o religiosamente,
que la persona circuncidada crea que tiene valor delante de Dios por su operación, de ninguna manera. Lo que hay que circuncidar es el esmegma que tenemos en el corazón. ¿Se entiende? Toda la grasa que da mal olor. Como cuando los niños también, ellos con la fimosis no pueden, ellos tienen junta grasa. Creo que las mamás y papás sabemos de qué se está hablando. Así también el hombre junta esmegma, una fimosis, que el corazón no se hable de la podredumbre que tiene. Y Dios que dice, vamos a repasar el texto de Jeremías 4:4 y luego el de Deuteronomio 36 para decir que Dios ya traía la idea de una circuncisión del alma. Y Pablo la toma después en Colosenses 2. Contra este señor, el nadie, el filósofo este que largaba nuevas ideas. Miremos acá. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, que junta esmegma, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras, aunque ellos estén circuncidados corporalmente. ¿Sí? Vamos ahora a Deuteronomio 36. También habla sobre el tema. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Notemos la importancia que Dios le da a esa limpieza del alma. Él le llama circuncisión. Es interesante observar también el parecido que hay entre el cuerpo masculino, allí lo que llamaríamos el glande masculino, con el corazón, la figura que tiene. Es una forma para recordar la ilustración también. Y ambos tienen esmegma o el prepucio, allí que lo cubre. Entonces Dios quiere limpiar eso para que quede limpio. ¿Y cuánto más le preocupa el alma? Fijémonos ahora en Romanos capítulo 2, cómo lo expresa Pablo, en palabras del apóstol inspiradas por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 2, así volvemos otra vez a Colosenses, capítulo 2 también. Versículo 28, vamos a leer un poco antes, el 26 en adelante. Miremos ahí. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, o sea, un gentil, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión espiritual? Noten qué salto grande el judío no podría aguantar. ¿Cómo va a haber comparación entre un judío, hijo de Abraham, que se circuncida corporalmente, contra un gentil que tiene todo allí, su cuerpo, que junta su esmegma y lo van a comparar con él? ¿Pero qué dice el texto? Guarda la ley. Si ese gentil guarda la ley, le gana a este que viola la ley, aunque tenga su aparato allí operado. Notamos, es tremendo el concepto. Por eso Pablo dio fuerte este tema de la circuncisión, que era el orgullo nacional, y sigue siéndolo, de los judíos. Miremos cómo sigue la historia. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Porque tiene la letra, pero adentro el espíritu. ¿Cuántas veces? Amigos, déjenme recordar para ilustrar nada más. Ya lo hemos comentado, pero sirva esto como para reforzar este argumento. La letra y uno es transgresor. Los judíos tienen o tenían la práctica, la tendrán, de justificar sus acciones en base a textos bíblicos. En Kiddushin, página 40 del Talmud, aparece esta noción, que el buen pensamiento se adscribe, se le pega a la acción y se lo computa como un mérito, el buen pensamiento. Y se basan en textos, como es Malaquías 3:16. Miremos ese ejemplo. El buen pensamiento se le pega a la acción y produce un mérito. Entonces los que temían a Jehová hablaron a cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él. Notemos, para los que temen y para los que piensan en su nombre. ¿Qué significa el texto entonces en la interpretación de Kiddushin? Que si uno piensa, Dios le toma como, lo anota en el libro. ¿Por qué lo anota? Porque lo toma como una acción. El buen pensamiento genera un mérito. El hombre ya lo hizo, aunque no lo haya hecho, con solo haberlo pensado. Al revés, la persona que piensa mal todavía no genera
culpa, no genera pecado a menos que lo ejecute, como dice el texto de Jeremías 6:19. Para todo asunto lo justifican con textos bíblicos. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, se entiende de sus malos pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Entonces, el castigo, el mal, es sobre el fruto de sus pensamientos. Por lo tanto, si uno piensa mal, pero no llega a consumarlo, no hay culpa todavía. Lo contrario, uno piensa bien y no llega a consumarlo, le es contado como un mérito. ¿Por qué? Porque el texto está diciendo que para los que piensan, yo una vez ya comenté acá el ejemplo, si se me ocurrió por las buenas donarle $100, lo pensé, lo miré y se lo digo, le quiero donar $100, usted me simpatiza, me cae bien. Y usted contento, bueno, me van a dar $100. Pero luego le digo, ¿sabe qué? Discúlpeme, pero hice mis finanzas y no va a poder ser ahora. No se preocupe, está bien. Entonces, mi buen pensamiento, Dios lo computa como una acción. Contreras le dio $100, ahí se anotó en el libro. Al revés, el mal pensamiento no se toma como mala acción a menos que el fruto se ejecute. Y Jesús cortó por lo sano. Ese es el motivo de por qué el Señor interviene y se convierte en una roca, en una piedra, en un palo en la rueda, decimos también. Cuando miramos Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28, y el 29 todavía, para que el hombre sea estricto en conocer la ley de Dios, pero solamente la fuerza de Dios, la gracia, el Espíritu Santo puede hacernos cumplir. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo te digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y todavía el que viene. Por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. O el que viene. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, etc. Vemos ahí entonces que en el caso de Jesús, Kiddushin 40 no cabe. El que tiene mal pensamiento, Kiddushin 40 dice, pero que lo lleva a la práctica, el fruto. Jesús dice, no, tuviste mal pensamiento, es igual que lo hubieras llevado a cabo. Amigos, al portarse así, al enseñar a Jesús estas cosas, ahora Pablo las va a retomar y va más al fondo al decir el incircunciso que guarda la ley, pero no tuvo ocasión de circuncidarse ni forma parte de la herencia de Abraham, pero guarda la ley, le gana aquel que con la letra, oíste que fue dicho tal cosa, pero con el Kiddushin se las da ingenia para dar vuelta. Ese es el problema que había en los días de Jesús con los judíos rabinos del primer siglo. Repasamos entonces Romanos capítulo 2, estábamos leyendo allí la porción que nos decía que el que es físicamente incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra, tú te guías por la letra, y todavía te guías porque eres circuncidado, encima eres transgresor, gracias al Kiddushin 40, uso esto como ilustración, ¿sí? Bien, miremos el texto entonces para repasarlo. Romanos capítulo 2, versículo 27, ¿qué dice ahí? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, con la operación al 8º día, según la práctica judía. Sino que es judío, aquí hay un nuevo concepto de judío, lo que llamaríamos un neojudío, el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, la del alma, en espíritu, no la de la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Bien, así vemos que el apóstol Pablo nos está presentando a un nuevo judío espiritual, que es el cristiano,
que no está circuncidado físicamente, pero entonces se circuncidó el alma. ¿De qué modo? En el bautismo, habíamos leído hace un momento atrás. Vamos pues entonces a retomar Colosenses, capítulo 2. Queremos analizar este capítulo para desentrañar el significado de que nadie os juzgue en comida, bebida, etc. Colosenses, capítulo 2, versículos 11 y 12, allí retomamos. En Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Cuál es esa? A continuación, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Amigos, el judío, al entrar en el pacto de Abraham, Abraham fue el primero, Dios le ordena que por haber creído, haber sido aceptado, justificado, perdonado, por haber creído, Dios le dice, ok, te voy a dar una señal para que todos hagan lo mismo y formen parte de la familia de Abraham, de la familia de los creyentes, de los que creen. Y fue la circuncisión. Y así a lo largo de los siglos, pero el judío se quedó allí en la práctica y no en la experiencia de Abraham de creer, sino hay que hacerlo, hay que hacerlo. Al punto que en Alemania hoy actualmente se da la posición opuesta. Padres muy preocupados porque la nueva generación de hijos no quieren saber nada de sus raíces judías, ni siquiera practicar circuncisión o hacerla con sus hijos. De modo que el abuelo mira a sus nietos sin circuncidar y el abuelo se ofende muchísimo. Dejan nuestras tradiciones, el origen de nuestra raza. Y los papás modernos que dicen, ya no nos importa, ¿a quién le importa? Notamos, nueva forma de ver las cosas. Bien, en el caso de esta historia de Colosenses, capítulo 2, estábamos diciendo que la circuncisión era la práctica que, de acuerdo al mandato de Dios por medio de Moisés, al octavo día, toda persona nacida en el judaísmo debía practicarse la circuncisión para formar parte de Abraham, que había sido aceptado creyendo. El judío entonces hacía lo mismo, era al octavo día circuncidar. Formaba parte del pacto, de la familia del pacto entre Dios y los creyentes. En Cristo ahora viene otra circuncisión. Y es no al octavo día ni cuando es bebé. Es que se quita el prepucio del alma, sepultando en el agua a la persona. Allí muere el viejo hombre espiritual. Inmediatamente se levanta el nuevo hombre espiritual y forma parte de una nueva familia, la familia del pacto con Cristo. Un hombre creyente, tal como Jesús le dijo a Nicodemo. De cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tiene que nacer. Y entonces al ser sumergido en el agua, sale, es cuestión de segundos, sale. Y entonces ahí tenemos el texto. De cierto te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bien, a la persona al ser sumergida en el agua, allí queda el prepucio. ¿Qué sería? Es el viejo hombre, ese prepucio carnal, espiritual, queda sepultado y se levanta ahora circuncidado espiritualmente, nueva persona. Esto nos lo enseña Colosenses 2:12 ahora. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. A Jesús así nos levanta a nosotros espiritualmente de los muertos, dejando el prepucio espiritual, el esmegma del corazón allí en el agua. Todo simbólico, para levantarse y ser nueva persona. Esa es la esperanza que tiene una persona que pasó por las aguas del bautismo. Y sigue Pablo todavía razonando más, hasta que nos centramos en el problema causado por esta gente, estos nadies que ya miramos y seguiremos mirando. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, la incircuncisión natural de la cual el judío se ufana demasiado, Él os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Así que no hay de qué avergonzarse incircunciso frente a un judío circuncidado que se enorgullece de su práctica, porque estamos perdonados. Y ocurre algo, y esta parte también se torna muy importante.
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Vamos a mirar la palabra en griego también, acta de los decretos, porque esta es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento. Y se creyó que esta acta de los decretos que nos era contraria era el Antiguo Testamento o las leyes de Moisés, todo lo cual va en contra de nosotros. Cristo, al morir en la cruz y al darnos a nosotros la chance de sepultar el esmegma allí espiritual y salir nueva criatura, salimos, entonces el Señor anuló ya el Antiguo Testamento, el acta de los decretos que iba contra nosotros. Ay, era tal cosa. La palabra griega que aparece allí es hierógrafon, que significa un manuscrito. La pregunta que hacemos es, si imaginamos, ¿qué manuscrito hay que nos es contrario? ¿Dónde aparece algo que sea escrito y que vaya en contra de nosotros? Ahí lo tenemos señalado, donde dice documento escrito a mano en español. Hierógrafon es en el griego, la única vez que aparece en el Nuevo Testamento. Al decir documento escrito a mano, la pregunta que nos hacemos es, y de paso allí para arriba aparece la traducción también, anulando el acta de los decretos, o sea, un documento humano, como se traduce allí. Dice que había contra nosotros, que nos era contraria. Otra vez la pregunta, ¿qué documento escrito a mano es contrario a nosotros? Bien, vamos a ver cuáles son esos documentos escritos a mano y que van contra nosotros. Abrimos Mateo capítulo 18. Eso se quita y ya no está más contra nosotros. En el versículo 6, 18:6 en adelante, leemos: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se lo hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Todavía no va a aparecer la idea del documento escrito a mano. La pregunta es, ¿por qué la advertencia solemne? Cuídense de cometer errores. ¿Por qué? Porque hay un ángel que está apuntando. Ese es el documento escrito a mano. Acción que nosotros hagamos, pensamiento que generemos, omisión de la que seamos culpables. Todo se registra a mano por los ángeles que anotan. De allí el consejo. Si haces tropezar a uno de estos pequeños, más vale que se te hunda. Hay ángeles que están anotando. Miremos los libros anotados, los cientos, miles, millones de hierógrafos que hay en el cielo. Esto aparece en Apocalipsis capítulo 20. Abramos pues. Desde el versículo 11, 20, 11 en adelante. Ahí vamos a leer. Dice allí: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Notamos entonces que todo lo que hacemos, de allí el consejo, no metan tropiezo, más vale que se lo hunda, porque hay ángeles que están mirando el rostro del Padre. Es decir, estamos con alguien y lo ofendemos, están los ángeles observando, ¿y qué más?
anotando. Esa anotación es el jerógrafo. Eso que nos era contrario, el Señor lo anuló. O sea, vamos a leer otra vez el texto de Colosenses, capítulo 2, versículo 14. ¿Qué es ese acta o esa acta de decretos? Allí dice, anulando el jerógrafo, esa sería la palabra en griego. El jerógrafo que había contra nosotros, se le llama acta de decretos o documento escrito a mano, que nos era contrario, quitándolo del medio y clavándolo en la cruz. No es el Antiguo Testamento. Queremos decir con ello, amigos, que hay quienes interpretan que lo que era contra nosotros, el Antiguo Testamento no lo es, sino lo que el ángel escribe de nuestros pecados, eso sí va contra nosotros, porque luego va a parar a los libros del cielo. El texto que hemos leído de Apocalipsis 20, Dios comienza a juzgar y hace abrir los libros para que se vean nuestras acciones anotadas. Son pensamientos solemnes, terribles también. Es un tema para estudiarlo y ya en su momento lo abordaremos. Y es la solemnidad que implica que se abran los libros y la vida de usted, la vida mía, con un libro abierto que desnuda los pensamientos, las intenciones, las palabras, todo quedó anotado allí como que fuera una fotografía calcada. En verdad, amigos, es como que si tuviéramos un segundo yo. Nosotros estamos acá y creemos que somos acá y nadie más. No, hay otro más, igual que nosotros, y es lo que está anotado en el libro del cielo, exactamente igual. Se anotó allá y ahí aparece qué hizo el fulano, qué dejó de hacer, qué pensó bien, qué pensó mal, y qué bueno sería que cultiváramos buenos pensamientos, buenas acciones. Solamente cuando Dios toca y cambia el corazón, el hombre hace un vuelco, y lo que le hace, lo hace en forma natural, y así se anota en el cielo, ni él sabe. Y Dios juzga cuando toma los libros y dice, este es uno de mis hijos, vengan, acá están las pruebas, como fotografías que aparecen allí de cada uno de nosotros. Pero cuando son acciones malas que se anotan, de allí el consejo, no hagan tropezar a los pequeños, porque aún sus ángeles ven el rostro de mi Padre. Bien, ahí tenemos el acta de decretos, ya que la palabra griega significa documento escrito a mano, y al analizar qué documento escrito a mano, que sea contrario, el Antiguo Testamento no lo puede hacer, no es contrario a nosotros, es la revelación de Dios, que muestra el amor de Dios, su justicia y su ley. Y nuestro pecado va contra nosotros, contra un espejo que es la anotación que hace el ángel de nuestras faltas. Pero seguimos todavía, versículo 15 ahora. Colosenses 2:15 tenemos, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Allí fue que se consumó la victoria. En consecuencia, ahora sí nuestro texto fundamental, Colosenses 2:16, por lo tanto, que nadie, otra vez el metis en griego, ¿recuerdan? Nadie es el tis, significa alguno, pero al ponerle el metis es no alguno, o sea, nadie, que nadie se meta en cosas que no entiende. A ver, ¿en qué sentido? Fijémonos, que nadie, ese no alguno, os critique en relación a comida, o a bebida, a días de fiesta, luna nueva o sábados, y entonces en lo que viene va a estar la clave, que es, 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿De qué trata esta porción, amigos? Y a continuación veremos la fuerza del nadie, en los versículos que siguen va a aparecer con más frecuencia. Es que ese fulano, judaizante, invertía los términos, convertía la sombra en cuerpo y al cuerpo en sombra. Para ilustrarlo, como cuando se nos invita a un lugar donde hay árboles frutales y allí el anfitrión que nos dice, ¿quieren comer higos? Sí, ¿cómo no? Son ricos. Bien, vengan acá a mis higueras que tengo acá en los fondos de mi casa. Y allí nos lleva y miramos preciosas higueras. Y nos dicen, bueno, acá les voy a servir, tomen allí.
Y nos acercamos y al meterle la mano nos dice, no, esta que está más abajo está mejor. Y vamos y no vemos nada, es ese que está allá abajo. Esa mira, está gorda, gruesa. Y miramos y el dueño nos lleva a la sombra de la higuera. Y decimos, no, eso es sombra. Pero ahí está el alimento. Perdón, el alimento está acá. Acá está el cuerpo del árbol y las frutas. Lo que genera aquí por el sol es la sombra. El error es convertir la sombra en alimento. Eso hacía el judaizante, eso hace el metis, el nadie ese, que convierte entonces la comida, la bebida, el sábado lo convierte en cuerpo, cuando en verdad es sombra. Por lo tanto, quien merece condenación no es el sábado, merece el fulano que invierte las cosas. Miremos cómo avanza la discusión en Pablo, y ya volveremos otra vez a esta porción de Colosenses 2:16. Pero miremos primeramente en lo que sigue, 17 en adelante, al tis, al metis, el no alguno, las cosas raras que está haciendo. 17 leímos, 18 ahora. Nadie, otra vez metis, que el fulano ese os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. Miremos cómo invirtió las cosas. Entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y no agarrándose de la cabeza. Son dos formas de obrar la salvación. La primera está perdida, que es invirtiendo lo que Dios ordenó. No agarrándose de la cabeza, que es la otra manera, que es la correcta, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos y volver otra vez al nadie, al fulano ese que invierte las cosas? Tales cosas como, mira, no manejes, no gustes, no toques. En conformidad y mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, lo que llamaríamos la educación secular, que puede ser útil, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y entonces, allí el gran argumento de Pablo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, déjense a ese alguien, a ese fulano que invierte la cosa, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amigos, este pensamiento ya había aparecido en los días de Jesús. Invertir. En Mateo 23, Jesús lo cuenta con el caso de los judíos que diezmaban la menta, el eneldo, el comino, y lo más importante lo dejaban de lado. Entonces, hacían un abuso de algo que era lícito y digno. Eso es lo que nos va a contar el texto. El Señor no está condenando que se diezme estas plantas. Imaginemos que de la menta, el eneldo, el comino, que haya que andar de tantas hojas, de 10 hojas, una hoja va de comino o de menta, va para el templo. Miremos cómo lo escribe el Señor. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, pero dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de lo otro. Era cuestión de énfasis. Y en ese énfasis estaban convirtiendo lo que era más secundario en primario. Y lo que era primario lo ponían en secundario. Estaban invirtiendo. Bueno, es lo que estamos mirando en el texto de Colosenses. Lo que era sombra. ¿Y en qué sentido es sombra? Comida, bebida, días de fiesta, lunas nuevas, sábados. En primer lugar, queremos decir que estas fiestas son las fiestas que el Antiguo Testamento reconoce como las fiestas regulares judías, en el triple orden que era conocido. Las fiestas anuales, que son las ceremoniales, ahí están los 7 sábados ceremoniales, luego las lunas nuevas, que eran celebraciones mensuales, y luego los días de reposo, sábados, que son las celebraciones semanales. Así que tenemos las anuales, las mensuales, las semanales. Orden del Antiguo Testamento, que vamos a leer ahora, pero que
Para Pablo eso es sombra porque el cuerpo es Cristo. Pero cuando uno convierte esa sombra en cuerpo, lógicamente Cristo ¿dónde va a ir a parar? Si él era el cuerpo, queda en segundo o tercer lugar. Miremos a continuación el uso que el Antiguo Testamento da a este triple orden. Festividades anuales, se les suelen llamar convocaciones, asambleas, las festividades, luego las lunas nuevas, que son las celebraciones mensuales, y los sábados, días de reposo, las celebraciones semanales. A veces vienen en ese orden, festividades anuales, mensuales, semanales, a veces en orden invertido, semanales, mensuales, anuales, a veces vienen la mención de algunas sin completar la lista de 3. Textos que leemos a continuación. Por ejemplo, Nehemías capítulo 10, 33. Vamos a ver allí, y varios ejemplos más. Bien, ahí tenemos, Nehemías 10, 33, que nos dice, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, notemos, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades anuales. Ese es el triple orden. Y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación, por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Miremoslo también en 1 de Crónicas, capítulo 23, otro ejemplo, y vamos a ver varios, de ese triple nomenclatura, si podemos llamarla así, anual, mensual, semanal. Capítulo 23, versículo 31. Y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová, los días de reposo sábados, lunas nuevas mensuales y fiestas solemnes anuales, según su número y de acuerdo con su rito, continuamente delante de Jehová. O también 2 de Crónicas, capítulo 2, versículo 4, otro ejemplo. He aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para holocaustos a mañana y tarde en los días de reposo semanales, nuevas lunas mensuales y festividades anuales de Jehová nuestro Dios, todo lo cual ha de ser perpetuo en Israel. O capítulo 8:13 también de 2 de Crónicas. Para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los días de reposo semanales, en las lunas nuevas mensuales y en las fiestas solemnes anuales, y ahí dice 3 veces al año, esto es en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas, o Pentecostés, en la fiesta de los tabernáculos. Y así, de paso, hermanos, queremos y amigos, decirles que ahí están contenidos los 7 sábados ceremoniales. Esto es, en la fiesta primera, que ahí se dice los panes ácimos, tenemos un sábado al comienzo, el otro al final de esa semana. Después tenemos entonces, ahí tenemos los 2 primeros sábados. Tenemos los 2 primeros sábados ceremoniales. Tenemos la fiesta de las semanas. Y entonces allí se computan 7 semanas hasta llegar a Pentecostés. Otro sábado ceremonial. Ahí ya tenemos 3. Luego entonces, en el 7º mes, tendremos los 4 sábados ceremoniales restantes. El primero es el Rosh Hashanah, el primer día ceremonial que puede caer cualquier día de la semana, el primer día del mes 7º, sábado ceremonial. A continuación, el 10º día, que es el Yom Kippur. Ahí tenemos otro sábado ceremonial. Y finalmente tenemos los 2 últimos del 7º mes de la fiesta de los tabernáculos, Sukkah. Ahí tenemos los 2 sábados ceremoniales finales. Otra vez tenemos los panes ácimos, ahí hay 2. Luego tenemos en el mes de Nisan, mes de hebreo, mes de marzo, abril aproximadamente. 50 días más tarde, Pentecostés, ahí tenemos otro sábado ceremonial. Ya son 3. Tenemos en el 7º mes 4 sábados, los 2 primeros es el primer día y el 10º, Rosh Hashanah, Yom Kippur, y luego los otros 2 es la semana de los tabernáculos. Ahí están los 7 sábados ceremoniales, y ahí se enumeró, lo hemos leído, 2 de Crónicas 8:3, lo repasamos otra vez, las fiestas judías, para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los días sábados,
en las nuevas lunas y en las fiestas solemnes 3 veces en el año. Esto es en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas o Pentecostés y en la fiesta de los tabernáculos. También podemos leer otro texto que se encuentra en Ezequiel 45:17, de los varios que se pueden encontrar. En verdad hay bastantes referencias, y aquí en el orden que lo trae Colosenses. Mas al príncipe corresponderá el dar el holocausto y el sacrificio y la libación en las fiestas solemnes anuales, en las nuevas lunas mensuales y en los días de reposo semanales, en todas las fiestas de la casa de Israel. Él dispondrá la expiación, la ofrenda, el holocausto y las ofrendas de paz para hacer expiación por la casa de Israel. Bien, amigos, así pudimos ver que esta mención triple del Antiguo Testamento, y que hay más, Pablo las enumera para decir que el fulano, el nadie, que anda según los rudimentos del mundo, no según Cristo, no se agarra de la cabeza de Cristo. Él trae, se mete en lo ajeno, el culto a los ángeles, ahí lo comenta del versículo 18 en adelante. Bien, ¿qué ocurre ahora? ¿Por qué el sábado, que es lo que nos interesa, se convierte en sombra? Sí, amigos. Cristo es el cuerpo. El sábado es una sombra del reposo que Cristo nos da. Déjenme ilustrarlos. Todos quisiéramos llegar al reposo de la patria celestial, pero Dios nos ha dado un símbolo, una sombra que hay que respetar. Con ella apreciamos que queremos llegar a la patria celestial. Y uso un ejemplo. Soy argentino y tomaré mi bandera, la bandera argentina, ¿sí? Y entonces imagínense que alguien me invita a un domicilio para comer. Oh, mire que llegó fulano, quiero invitarle con esta comida, y preparamos, y entonces sirven el mantel. Y como mantel ponen la bandera argentina. Y digo, ¿qué pasó acá? No, es un trapo, no hay problema, pues vamos a ponerlo acá. ¿Cómo un trapo? No entiendo. No, sí, acá, como se ensucia mucho, cae la grasa, todo acá, después lo tiramos. Es decir, ¿qué significa el trato de los dueños de casa a algo que para mí es significativo? Una bandera. Yo no adoro la bandera. Hablo del símbolo. ¿Qué me representa la bandera? Me representa un país, gente. Así también, el sábado es una sombra, un símbolo que representa una patria. Yo no puedo amar la patria y decir, quiero estar en la patria celestial, y pisotear a la vez la sombra, el símbolo que Dios me lo puso. Por eso, el texto nos va a decir que las lunas nuevas, de hecho, todas las fiestas allí son sombras, se han cumplido como sombras. El caso de Pentecostés de los judíos se cumplió como sombra, se cumplió allí el cuerpo en Hechos capítulo 2. Ese fue el cuerpo. La sombra ya estaba antes. Y así con las otras fiestas. Pero cuando llegamos al sábado, el sábado es una sombra, son 24 horas de un pedazo de cielo que nos espera en la patria. Y decimos que yo quiero ir al cielo y pisoteo la sombra, es una contradicción. Amigos, ¿cuánto tenemos para estudiar, para aprender? ¿Cuánto quisiéramos compartir más? Y lo haremos en las siguientes emisiones. Por lo pronto queremos agradecer que nos soporten y establecer una linda compañía y amistad en el aprendizaje, en el estudio de la palabra de Dios. Hasta que nos encontremos en la siguiente emisión, que Dios los bendiga.